alabamos, Señor Jesús. Te damos toda la honra y toda la gloria y pedimos la intervención, Padre, de tu Santo Espíritu, trayendo la verdad en el corazón de cada uno de nosotros, hablando tu verdad a nuestros oídos. Queremos caminar en esa verdad, queremos ser fundamentados en tu palabra y edificar sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. El día de hoy la celebración se llama Enfocándonos en la Gracia. Enfocándonos en la gracia. Y la gracia, ya hemos hablado mucho acerca de la gracia, pero no podemos desvincular las verdades que emanan de la palabra de lo que es la gracia, porque ese es el origen de nuestra vida en Cristo. La gracia es el origen de nuestra vida en Cristo. Y la gracia tiene que ver con la suficiencia de Dios operando en el creyente. Tú recordarás lo que Pablo dijo en la primera epístola a los Corintios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no es algo que dependa de ti, sino es la suficiencia de Dios obrando en nuestras vidas. Así que nuestra suficiencia viene de Dios. Eso Pablo lo habla en la segunda epístola a los Corintios. En la primera dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y en la segunda epístola afirma, nuestra suficiencia, no solo la mía, sino la tuya, proviene de Dios. Así que la gracia de Dios es esa suficiencia. De igual manera, la gracia es la vida misma de Cristo fluyendo en nuestra vida. Es la vida misma de Cristo fluyendo en nuestra vida. Y es en la vida de aquel que se ha rendido a nuestro Dios. Así que eso es hablar de gracia. Tú puedes ir y encontrar muchos pasajes acerca de la gracia, donde dice Pablo también, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades, no está diciendo, qué bueno que tengo esto en mí, sino lo que él está diciendo es, en esas situaciones donde yo no puedo, es Dios el que puede, por eso me glorío en mis debilidades. No estoy diciendo, estoy apapachando lo que no quiero dejar. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, yo hago mi parte, pero mi parte no es suficiente porque no es en mis fuerzas, es en la suficiencia de Dios que las cosas pueden caminar correctamente. Así que eso es gracia. Me regalan por ahí un dulce. Juan también dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y Gálatas, en Gálatas 2:20, gracias. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que es la vida misma de Cristo la que se manifiesta en mí y eso es gracia. Así que hablar de todo esto es gracia. Pero quiero que me ayuden poniendo ahí una imagen y yo creo que ya te la entregaron también a la entrada, te entregaron una hojita. Si no la tienes, levanta tu mano y que un diácono se acerque a entregártela. Seguro te pasaste sin saludar al diácono y por eso no te la dieron. Ya te evidenciaste, no es cierto. Así que aprovecha y ahora sí salúdalo. Bueno, te tuvieron que haber dado una hojita como la que tú ves en pantalla. Y de eso vamos a estar hablando, nada más que son 7 aspectos que están en relación con la gracia. 7 aspectos que están en relación con la gracia. Ahora, como son 7, no vamos a verlos todos hoy. Hoy vamos a arrancar con el tema. Yo esperaría por lo menos cubrir los primeros 2 aspectos que vienen ahí. Pero ¿qué va a suceder? No te vas a quedar con la información a medias. El miércoles, durante la instrucción de media semana, vamos a seguir avanzando en esos puntos. Tal vez avancemos unos 2 o 3 el miércoles. Así que yo te invitaría a que si puedes venir, estaría genial. Pero si no puedes venir, conéctate porque sale a través de YouTube en vivo. Así que para que no te pierdas la enseñanza. Eso va a ser el miércoles. Y ya después concluiremos aquí el resto de la instrucción. Entonces ahí dice, son
7 aspectos que están en relación con la gracia. El primer aspecto tiene que ver como cómo entro en la gracia, porque ya vimos qué es gracia, ya recordamos parte de lo que hemos hablado acerca de la gracia, pero aquí estamos viendo cómo entro en la gracia. El segundo aspecto es cómo sé que estoy en la gracia. El tercer aspecto, según tu hoja, ¿cuál es? ¿Cómo permanezco en la gracia? Porque muchas veces tú dices, bueno, que yo ya estoy en la gracia, tengo la certeza de que estoy en la gracia, pero ¿cómo le hago para permanecer en la gracia y no dejar de estar bajo la gracia de Dios? Bueno, ese es el tercer aspecto. El cuarto, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Cómo experimento la gracia en mi interior? El siguiente, efectivamente, es cómo la pongo en práctica o cómo esa gracia va a fluir a través de mí hacia el resto. El que sigue, puedo cumplir la voluntad de Dios a través de la gracia. Yo te anticiparía de una vez que es la única manera en que tú puedas cumplir la voluntad de Dios, solo a través de su gracia. En el esfuerzo propio no lo vas a lograr y está probado a través de todo el Antiguo Testamento como nadie podía cumplir cabalmente la voluntad de Dios. Así que por eso vino Jesús. Ok, y el último aspecto, puedo glorificar a Dios a través de la gracia. Eso es lo que vamos a estar tratando. Entonces, como tú puedes ver, estos 7 aspectos que están en relación con la gracia son sumamente importantes conocerlos y vivirlos. Y algo que vamos a ver es cómo realmente puedo poner por obra lo que vengo y aprendo aquí en la congregación. Porque muchas veces decimos, bueno, es que vengo y me lleno de información, pero ¿cómo la pongo por obra? Hubo una persona que nos preguntaba, es que, ¿cómo puedo adquirir algo que Dios ya me dio? Bueno, hay maneras de cómo heredar, bueno, no heredar, cómo conquistar lo heredado, porque la herencia ya te fue conferida. ¿Cómo realmente echo mano de la gracia para que eso que ya me fue dado a través de la herencia pueda recibirlo y vivirlo? Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando y es realmente importante. Ahora, ¿cómo entramos en la gracia? Yo te diría, acompáñame a Efesios 2, 4 al 10. Y aquí no hay tanto pierde. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos entrado en la gracia a la luz de este pasaje. Efesios 2, 4 al 10. Efesios 2, 4 al 10 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la única manera de entrar en la gracia es a través de Jesucristo. Es por la fe que yo deposito en Él, en su obra, y es la fe del Hijo de Dios la que me ha sido dada para creer en Él. Entonces, cuando yo vengo y creo en Él, tengo acceso o entrada a la gracia. Esa es la única manera en que yo puedo entrar a la gracia. Venir y reconocer el sacrificio de Jesús. Reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Él
vino, hizo una obra por mí, yo me arrepiento de los pecados que cometí y entonces entro a la gracia. Ahora, ¿qué beneficio tienes de entrar a la gracia? Es parte de todo esto. Todos los que venimos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, evidentemente recibimos su perdón, porque Él es amplio en perdonar. Y Él extiende su misericordia y te otorga el perdón. Entonces todos recibimos el perdón. Es decir, somos justificados. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, venimos a la reconciliación. Entonces tú y yo, al ser justificados, entramos en la gracia y recibimos una posición como hijos de Dios. Entonces, ese es el beneficio de haber entrado a la gracia. Tú vienes, entras a la gracia y tienes una posición ahora, una posición de hijo. Pues, ¿cómo entras a la gracia? Creyendo en Jesús, confesándolo. Es la única manera. Así que cuando te pregunte a alguien que si es hijo de Dios, de esta manera muy simple tú le puedes decir, tú tienes que entrar a la gracia, tú tienes que recibir el perdón y entonces sí, a través de la gracia obtienes la posición de hijo. De otra manera, no eres hijo de Dios. ¿Eres criatura? Sí. ¿Dios te escucha? Sí, escucha su creación. Pero ¿qué diferencia hay de una posición de hijo a una posición de criatura? Tú entras a la gracia a través de Jesucristo y tienes una posición garantizada de hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces es a través de él que tú eres justificado. No son tus méritos. Ya hemos visto que la gracia es Dios dándonos lo que no merecemos y no dándonos lo que merecemos. Juan 1:12 y 13 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entras en la gracia e inmediatamente tienes la posición de hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquí tampoco tú participaste, no es, Señor, yo ya recibí a Jesús, yo ya acepté su sacrificio, ahora quiero ser tu hijo. Hazme tu hijo, hazme tu hijo. ¿Y qué tengo que hacer para ser tu hijo? Nada, nada. Simplemente creíste, ya eres hijo. Confesaste, te arrepentiste, creíste en tu corazón, ya eres hijo. No tienes que hacer nada, no tienes que ganarte el título de hijo. Yo he visto personas o chicos, sobre todo, que tienen falta de identidad, cómo tratan de ganarse el favor de sus padres y tratan de sentirse hijos. Y decir, es que yo no me siento parte de esta familia. Eso es una falta de identidad. Y a veces así estamos delante de Dios. Y si tú ya entraste a la gracia, eres hijo. No hay tema ahí a discusión. Eres hijo sí o sí. Hace rato decíamos, estamos rodeados de una gloria que tal vez no vemos. Pero que no la veas no quiere decir que no está ahí. Yo compartía con Dunamis hoy en la mañana que el viernes recibí una llamada de una persona que visitó la congregación hace 15 días y me decía, te hablo para compartirte lo que viví durante la alabanza ese día que yo estuve ahí. Y dentro de las cosas que me dijo fue, la presencia del Espíritu Santo estaba tan fuerte moviéndose en ese lugar que fue impresionante lo que sucedía. Y digo, a veces estamos tan inertes ante la presencia de Dios. Venimos y cumplimos simplemente un requisito. Bueno, es domingo, tengo que ir. O ya me llevaron, pues ya estoy aquí. Y en lugar de disfrutar lo que está sucediendo, estamos ajenos a lo que está sucediendo. Lo mismo sucede con nuestra posición de hijos. Sabemos que somos hijos de Dios y no aprovechamos, ahora sí que no nos aprovechamos de nuestra posición delante de Dios, pero somos hijos. Y dice la palabra, ¿eres hijo? Entonces, no solo te quedaste en el plano de hijo, sino tienes herencia. Eres heredero de Dios. No eres heredero de alguien aquí en la tierra que te va a dejar cosas que al final ni te vas a poder llevar,
que también se van a tener que quedar y las vas a tener que heredar o se perderán. Así que tú eres heredero de Dios y te conviertes al nivel o a la par de Jesús como coheredero con Cristo de todo lo que Dios tiene para ti. Esa es parte de lo que te toca disfrutar como hijo por haber entrado a la gracia. Y muchas veces no utilizamos ese privilegio de que fuimos, de que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo recuerdo en alguna ocasión sentar a mis padres. Ya no vivía yo con ellos, pero les dije, necesito ir a hablar con ustedes. Los senté, a mi papá y a mi mamá, y ahí estaban mis hermanas y mi hermano el menor, de chismosos. No es cierto. Y algo que yo les dije, y fíjate cómo opera la falta de identidad a veces, les dije, ¿saben qué? Yo creo que soy adoptado. ¿De dónde me salió eso sepa? Pero bueno, les dije, yo creo que soy adoptado porque pasa esto y a mis hermanos, con mis hermanos son así y son asado y conmigo no. Y entonces el primero en reaccionar fue mi papá, ¿no? Ya me empezó a decir ahí una serie de cosas y yo internamente sabía que lo que él me estaba diciendo era cierto, pero yo me aferraba a decir, no, ellos conmigo no han tenido como favores. Ellos no han tenido para conmigo tales y tales cosas, que después me pongo a pensar y digo, no, pues aunque dicen que las mamás aman exactamente todos los hijos igual, déjame decirte, eso sí es mentira. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque lo viví. No, pero a lo que voy, realmente yo sí era hijo. Obviamente ahí están los estudios de ADN y todo lo que quieras, que no puedo negar y tengo el sello físicamente de que soy, y etcétera, 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 y por donde le busque, soy hijo. Simplemente que yo no aprovechaba los beneficios de ser hijo. Yo los dejaba de lado. ¿Y sabes por qué? Y eso sirva de testimonio para entender lo que a veces nos pasa con Dios. Es que yo hubo un momento con mi familia que no me sentía yo 100% cómodo con ellos. Entonces, ¿qué hacían? Me decían, vamos a ir a casa de tus abuelos a una reunión. Ah, pues que les vaya bien. Y yo me iba a otro lado. Y al siguiente fin de semana, es que vamos a tener una reunión así. Ah, que les vaya bien, Dios los bendiga. Yo me voy a otro lado. Y eso empecé a hacer. Cada vez que ellos tenían una actividad familiar, yo me iba a otro lado. Gracias a Dios que a pesar de, mi mamá me decía, bueno, ahí está mi coche, llévatelo. A pesar de que no iba yo con ellos y que me iba a ir a otro lado. Ahí estaba mi mamá de alcahueta, ¿verdad? Llévate mi coche, mijito, no pasa nada. ¿Qué pasó? Que me alejé. El distanciamiento lo marqué yo. Yo me alejé de mis padres, me alejé de mis hermanos por mucho tiempo. ¿Qué sucedió? Que eso me llevó a una falta de identidad a mí. Ellos me seguían viendo como hijo, seguía teniendo los privilegios de hijo, seguía teniendo todos los beneficios de estar en esa casa, pero yo era el que no me sentía hijo, por el distanciamiento que yo había puesto entre mis padres y yo. Lo mismo pasa con Dios. ¿Qué tan cercano eres a Él? O por tu distanciamiento ya sientes que Dios no te oye, que no te responde. A veces dudas, ¿seré su hijo? ¿No seré su hijo? No sé qué es lo que pase a veces por nuestra mente, pero el distanciamiento lo que genera es esa falta de identidad, pero siempre serás hijo de Dios. Dice la palabra que tú puedes llegar confiadamente hasta su mismo trono. No hay obstáculo, no hay algo que sea una barrera, la barrera ya fue destruida, ya fue quitado el muro de división que había entre Dios y nosotros. Fue destruido, fue quitado a través de Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos el libre acceso hasta su misma presencia. Y eso lo tiene un hijo de Dios. Si tú eres hijo, puedes llegar hasta el trono. Puedes llegar hasta su presencia. Dice la misma palabra que ya estás sentado en los lugares celestiales. Ya estás ahí donde está Dios mismo. Entonces, tu posición de hijo te la da
el haber entrado a la gracia. ¿Cómo entraste a la gracia? Por la fe en Jesucristo. Esa es la única manera. Hay algo más que tiene que ver en este primer aspecto. Y es que si tú lees la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, vas a ver que Pablo empieza a reclamarle, o de alguna manera exhortar, no a reclamar, a exhortar a los corintios diciéndole, ustedes siguen siendo niños. Y con esto que voy a hablar en esta mañana, en esta parte, voy a responder a una pregunta que muchas personas me han hecho. ¿Por qué si en la congregación hay personas que llevan 5, 10, 15, 20, 50 años en el Evangelio? ¿Por qué están peor que yo que llevo un año en el Evangelio? La diferencia es la madurez espiritual, no física. Entonces, 1 Corintios, si tú lees desde el capítulo 2, versículo 6, desde el versículo 6 hasta 1 Corintios 3, versículo 3, tú vas a ver todo lo que Pablo está diciéndole a los corintios. Y el seguir siendo niño está asociado a que yo conozco la voluntad de Dios, a que conozco lo que debo hacer, pero no quiero hacerlo. Esa es la diferencia de la madurez espiritual, que conociendo lo que debes hacer, no quieres hacerlo. 1 Corintios 2:6 empieza diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas veces fíjate que nos quedamos en esta parte. Dices, wow, el Señor tiene preparado para mí cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre. Así que yo quiero eso porque yo te amo. Porque dice, están reservadas para los que le aman. Las ha preparado para los que le aman. Así que tú dices, yo quiero todo eso. Yo quiero lo que nadie ha escuchado, lo que nadie ha visto y lo que a nadie se le ha revelado. Pero fíjate que no solo se centra en el amor, no solo es porque te amo me lo vas a conceder. Fíjate la única manera en que eso viene a tu vida. Dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahí hay una diferencia muy grande. Si tú eres maduro en el Evangelio, eres espiritual. Si eres niño en el Evangelio, eres carnal. Y a los carnales no se les revela lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni lo que no ha subido al corazón del hombre. Así que lo amas y lo obedeces. Y entonces empiezas a crecer y a madurar. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjate, aquí está la diferencia, dice, pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces este pasaje lo asociamos a que los carnales o los naturales
son aquellos que no han entrado a la gracia. Y la epístola a los Corintios le está hablando a gente que conocía el Evangelio, a gente que había entrado a la gracia y gente que inclusive se movía en las cosas espirituales. Así que la epístola a los Corintios no le está hablando a gente que no conozca el Evangelio. Así que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces está diciendo que aún dentro de la iglesia hay personas que somos o podemos ser naturales, que no entendemos las cosas del Espíritu. Y para ellos son locura. Y tú podrías decir, ¿cómo puede ser locura si tiene el Espíritu de Dios? Sí, pero si sigue siendo natural, si sigue siendo carnal, esas cosas le van a parecer locura aunque esté en el Evangelio. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero esa mente de Cristo es la mente que ha pasado por el proceso de renovación y de transformación. Porque dice, no te conformes a este mundo, sino deja que la mente sea renovada a través del conocimiento de la palabra de la verdad. Entonces tu mente va a alcanzar ese nivel en la medida en que está siendo instruida y moldeada a la forma y a la semejanza de Cristo. Sigue diciendo ahí la epístola, vamos a parar en el versículo 3. De manera que yo, hermanos, fíjate Pablo, y le está diciendo hermanos, no está diciendo fíjense criaturas, y no criaturas con cariño, ay, qué linda criatura, no. De manera que yo, hermanos, o sea, diciendo, hablando de tú a tú, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales. Entonces, todo lo que está reservado a ustedes les parece locura. Porque siguen siendo carnales y siguen siendo naturales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andan como hombres. Es decir, ustedes ya saben la verdad, ya saben lo que tienen que hacer y se siguen comportando como aquellos que no conocen la verdad. Entonces siguen siendo niños, no quieren madurar. Yo apenas le decía a la mamá de un niño, le decía, ¿sabes? El problema que yo veo es que está en esta condición. No quiere ir a la madurez, porque la madurez significa responsabilidades, compromiso. No solo son privilegios, ay, como soy grande, ya puedo manejar, ya puedo tener coche, ya mis papás me pueden dar un auto. No, por ejemplo, Josema vino la semana pasada porque me dijo, ¿me puedes ayudar a sacar mi licencia? Sí, entonces lo llevé porque acá en Tlaxcala pagas la licencia por los 2 años que le faltan para cumplir la mayoría de edad y en Puebla tendría que renovarla cada 6 meses, pagándola cada 6 meses, ¿no? Entonces me dijo, échame la mano. Entonces vino. Pero mucho he hablado de esto con él. Él ya maneja y su mamá le presta el carro y de repente va por la abuela y hace cosas, ¿no? Pero yo le digo, hijo, estás entrando a una etapa donde la responsabilidad es mayor. Te están entregando un vehículo o te están permitiendo manejar un vehículo y el vehículo es una gran responsabilidad en tus manos. Con él puedes dañar a alguien, puedes dañarte tú y si no eres responsable y consciente de todo lo que hay en tu entorno, no alcanzas la madurez. Porque él me decía, es que mi mamá de repente no me deja manejar solo, no me deja irme a la escuela solo en el coche. Sé porque dice que soy inmaduro. Pues porque lo eres. Porque aún no has mostrado cuando ella va a la par tuyo lo que se requiere para que te suelten esa responsabilidad. No has querido dar el brinco a la madurez. Y a veces así estamos en el Evangelio. No quiero crecer, no quiero ir más allá porque significa mayor nivel de exigencia. Significa mayor compromiso con Dios y a veces le huimos al compromiso. Yo te decía, Sabdi, dentro de las palabras que esta ocasión nos dio, nos dijo, bueno, me dijo, pero está incluida mi esposa. ¿Para qué somos uno?
me dijo, me dijo, este año el Señor va a probar cada palabra que pronuncies. Y el nivel de exigencia que viene este año es superior por lo que Él quiere desarrollar. Que hay dos caminos. Puedo decirle, está bien, Señor, ya no quiero, bye. O dar los pasos y decir, está bien, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras. Obviamente opté por esa opción, ¿verdad? ¿Qué significa un mayor grado de exigencia de Dios? Porque entre más vas creciendo, ¿qué es lo que significa crecer de acuerdo al Evangelio? Que tú vas a ser o estás siendo más semejante a Cristo. Eso es madurez. Que tú vas siendo más semejante a Cristo. Porque cuando Dios planeó la creación, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, y a imagen de Dios lo creó. Espíritu, alma y cuerpo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tenemos la imagen de Dios? Sí, pero dijo también, y conforme a nuestra semejanza. Y la palabra conforme es, va a ser moldeado hasta alcanzar nuestra semejanza. Eso es madurez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vas creciendo, cuando tú vas desarrollando, te vuelves más semejante a Cristo. ¿Cristo miente? ¿Cristo habla malas palabras? ¿Cristo envidia? Entonces, entre más vas creciendo, todas esas cosas, y ahorita nada más te dije tres, pero todas esas cosas tienen que irse quedando de lado, de lado, de lado. Por eso no nos gusta madurar, porque sabemos lo que Dios nos va a pedir. Y ya a veces ya ni tienes que venir, examíname Espíritu Santo, porque tú ya sabes qué es lo que arrastras. Tú ya sabes de qué pie cojeas. Como decimos, todos tenemos cola que nos pisen. Pero sabemos que entre más crezcamos en Dios, más cosas dejan de caber en ese caminar que se vuelve más estrecho, más estrecho, más estrecho. Y entonces todo eso tiene que ir quedando de lado. Eso es madurez. Por eso Pablo les está diciendo, es que ustedes siguen siendo niños. Están diciendo, ay no, a mí me gusta cómo predica este, ay no, a mí me gusta cómo predica el otro. Por Dios, es la palabra de Dios la que está siendo hablada. Le está diciendo Pablo, es el Evangelio. Y nadie puede o nadie debería edificar sobre un fundamento distinto que es Cristo. Entonces la palabra, la verdadera palabra y la sana doctrina, hablada a través de quien sea, es el mismo Espíritu Santo trayendo la revelación a tu vida. Y estos cuates andaban ahí, no, yo me cargo de este lado, no, yo me voy para aquí. Y entonces les dice Pablo, entonces ya dejen esas niñerías. Y entre otras, porque les va sacando sus trapitos al sol y les da una barrida a los corintios. Entonces les dice, no les puedo hablar como a maduros, porque ustedes siguen necesitando la leche espiritual y no la vianda sólida. Entonces, ¿en qué momento vamos a recibir la palabra y a entenderla y a que no nos parezca locura? En el momento que decidamos madurar y empezar a crecer. Porque hay muchas cosas que yo he escuchado de pronto que se comparten, se hablan y no dicen necesariamente está loco, pero en realidad incomodan. Y dicen, no, como que eso no, son locura, porque no estoy dispuesto a madurar. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a madurar? Tres están dispuestos a madurar. Y aquí sí, ninguno puede decir yo ya soy 100% maduro. Ninguno. Porque si fuésemos 100% maduros ya no estaríamos en esta tierra. Por un lado. Y ya reflejaríamos 100% a Cristo. Ya no habría un solo mal pensamiento dentro de tu cabeza.
Ya no habría una intención equivocada dentro de ti. Ya amarías como el Padre te amó. Ya mostrarías verdaderamente el carácter de Cristo. Eso sería una madurez al 100%. ¿Cuántos de nosotros estamos al 100? Ninguno. ¿Necesitamos al Espíritu de Dios? Sí. Ahí está la gracia. La gracia es la suficiencia de Dios para que yo alcance la madurez y sea totalmente transformado y conformado hasta la semejanza de Cristo. Primera de Pedro 1:12. Todo esto lo vamos a ir conectando con la primera epístola de Pedro, porque cada uno de esos aspectos que tuviste en esa ruedita, hay una expresión de Pedro diciendo la gracia de Dios. Hablando acerca de la gracia. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, y les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que hubo una elección divina para que tú pudieses llegar a entrar a la gracia, tener la posición de hijo, y para que tú pudieses caminar en la perfecta voluntad de Dios. Por eso él está diciendo, la gracia de Dios sea multiplicada, para que tú puedas obedecer, porque tú fuiste santificado del Espíritu, apartado para Dios, traído a la posición de hijo, para que obedezcas, es decir, para que permanezcas en la voluntad y madures. Para eso necesitas que la gracia esté abundando en tu vida para que tú puedas llegar a eso. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con esto. ¿Cómo entro a la gracia? A través de la fe en Jesucristo. Es la única manera. Y la gracia es su suficiencia para que yo madure, crezca y sea cada vez más semejante a Cristo. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto lo voy a tocar muy rápidamente para ir cerrando en esta mañana. ¿Cómo sé que estoy en la gracia? Según tu hojita, ese es el segundo aspecto. ¿Cómo sé que estoy en la gracia? Y la prueba de que estamos en la gracia es que puedo ir cumpliendo la voluntad de Dios en reposo. Es decir, yo puedo reposar aún en medio de las dificultades y eso va a probar que yo estoy en la gracia. Es decir, yo dejo mi esfuerzo propio para utilizar los recursos de Dios y entonces caminar cumpliendo su voluntad. Eso es la manera de que tú puedes probar que estás en la gracia. ¿Cuántos siguen haciendo las cosas en su esfuerzo propio? Ninguno. Gloria a Dios, todos están en la gracia. Yo diría, ahora resulta. Y entonces, ¿por qué me hablaste en la semana? Ajá, el segundo aspecto. Hebreos 4.1. Hebreos 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo está ahí porque el reposo es el resultado de que tú estés en la gracia. El reposo es el resultado de que tú estés en la gracia. Entonces dice, teme pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar, alguno parezca no haberlo alcanzado. El reposo ahí está. Los recursos los tienes. La gracia está a tu disposición. Tú entraste a la gracia.
Tú entraste a la gracia. ¿Cómo sabes que estás? Si usas los recursos que Dios te ha dado. Si no los usas, entonces estás en tu esfuerzo propio y entonces dejas de aprovechar la gracia. Ahí mismo en Hebreos 4, voy a leerte el del 9 al 11, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si Dios reposó de sus obras, nosotros tenemos que reposar de las nuestras. Es dejar de hacer las cosas en mi propio esfuerzo para dejar que sea su suficiencia y la vida misma de Cristo la que fluya a través mío y me lleve a cumplir su perfecta voluntad. Justicia es cumplir la voluntad de Dios a cabalidad. ¿Tú eres justo? Una de las respuestas es sí. Yo soy justo porque Él me justificó delante del Padre. Ahora, camino en justicia es diferente. Entonces, la justicia delante de Dios o caminar en justicia es cumplir su voluntad cabalmente. Y su efecto al hacerlo es reposar. Te mantienes en un equilibrio perfecto delante de Dios. Isaías 32, 17 y 18 dice, y el efecto de la justicia será paz. Cuando tú haces las cosas correctas, cuando tú haces y cumples la voluntad de Dios, el efecto es paz. Así que si tú de repente andas atribulado y no estás en paz, fíjate si estás cumpliendo la voluntad de Dios, si estás caminando en justicia, si estás echando mano de la gracia, porque el efecto de la justicia va a ser la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Así que cuando tú caminas en justicia, cuando cumples la voluntad de Dios, no en tus propias fuerzas, sino echando mano de la gracia, entonces la respuesta o el efecto va a ser la paz, pero la justicia te va a llevar al reposo. Y entonces cuando tú entras al reposo, sabes que estás en la gracia de Dios. Es así de sencillo. Isaías 37 dice, ciertamente Egipto en vano o inútilmente dará ayuda. 37. Isaías 37. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Es decir, el mundo, las cosas que están en el mundo, la ayuda que encuentras del mundo, tu propio esfuerzo, no te deja estar en paz. No te permite estar en el reposo de Dios. Así que el efecto de la justicia es la paz y el resultado o lo que continúa es el reposo, lo cual te muestra que verdaderamente estás en su gracia. Isaías 30:15 también dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero fíjate lo que dice, y no quisiste. 30:15. Y a veces así estamos. Nos acomodamos en la última parte del versículo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Y a veces estamos así, no Señor, esta sí déjame arreglarla a mí. Esta sí puedo, mira. Te voy a mostrar que esta vez sí puedo. Vas a decirme, bien, este es mi hijo amado. A veces estamos así retando a Dios y fíjate que el resultado va a ser ausencia de paz y que no cumplas la voluntad de Dios. No quisisteis. Ahí está el reposo de Dios. Y la manera de estar en el reposo de Dios es cumplir la justicia a cabalidad. Obedecer y entonces entras en el reposo porque la única manera de cumplir la voluntad de Dios, yo te decía, es a través de su gracia. ¿El cristiano debe esforzarse?
Obviamente sí. ¿Pero en qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo, a un buen soldado de Jesucristo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dice, bueno, échale ganas, vas bien, te animo, ahí la llevas. Sigue esforzándote, vas por buen camino. No, él está diciendo, esfuérzate en la gracia. Es decir, tienes a disposición todos los recursos divinos, ve cuál recurso es el que aplica en este momento, cumple la voluntad de Dios a través de esos recursos. Deja de hacerlo en tus fuerzas. Y entonces sí vas a encontrar de parte de Dios ese calificativo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque hace mi voluntad. Porque vino a hacer la voluntad del que lo envió, no la suya propia. Y no lo hacía en sus propias fuerzas. Se apartaba a orar, se apartaba a depender del Padre, escuchaba la instrucción del Espíritu para hacer todo lo que tenía que hacer y cumplir cabalmente la voluntad del Padre. Y entonces sí, este es mi Hijo amado. En él me complazco. Primera de Pedro 1:8-12, ahí anótalo. 1, 8, 8 al 12. 8 al 12 dice, Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia, y ahí está la segunda conexión que Pedro hace a la gracia, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá? Pedro acá. Nos está enseñando que la gracia fue anticipada por los profetas. Ellos avisaron lo que iba a suceder. Que no era para ellos, que iba a venir para nosotros. Y que esa gracia era Cristo mismo. ¿Para qué? Para que nuestras almas fuesen saludables. Para que nosotros pudiésemos caminar anhelando verle. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué asociación trae la palabra aquí? Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, la gracia de Dios me va a permitir a mí caminar en pureza. Me va a permitir caminar en pureza, haciendo a un lado todo lo que estorba, de tal manera que yo pueda cumplir su voluntad y entonces estar en reposo, lo cual prueba que estoy en la gracia. Así que si tú te empeñas en ir en contra de la voluntad de Dios, es un indicativo de que no estás en la gracia. Si tú haces las cosas en tu esfuerzo propio, no estás dependiendo de la gracia. Si la pureza o la santidad no es algo que caracteriza tu vida, tienes que echar más mano de la gracia para ir madurando y creciendo y permanecer o estar en esa gracia. Cuando yo estoy dependiendo de la suficiencia de Dios para cumplir su voluntad y no hago las cosas en mis propias fuerzas, estoy en la gracia. Ese es el segundo aspecto. El tercero va a ser cómo permanecer en la gracia. Entonces ya te dije, bueno, a lo mejor ahorita identificaste y dices, híjoles, en el punto 2 ya vi que no siempre estoy en la gracia. Ok. El punto 3 te va a enseñar cómo permanecer
en la gracia. Así que no te lo pierdas el día miércoles. Si no puedes venir, entra a YouTube, escucha la enseñanza, porque estos son principios básicos, son cosas que necesitamos todos en nuestra vida para poder caminar como es digno delante de Dios, para que caminemos agradándole, para que hagamos su perfecta voluntad y para que maduramos, crezcamos y seamos perfectamente conformados y lleguemos a la semejanza de Cristo, que es la meta de todo cristiano.